Nacida en la Ciudad de México el 28 de abril de 1900, María Antonieta Valeria Rivas Mercado Castellanos estuvo rodeada en su infancia y adolescencia por un ambiente cultural enriquecedor. Su madre, Matilde Cristina Castellanos Haff, era una gran entusiasta de las artes, mientras que su padre, Antonio Rivas Mercado, fue un notable arquitecto, autor de la Columna de la Independencia, el Teatro Juárez en la ciudad de Guanajuato y el Palacio Municipal de Tlalpan, entre otros monumentos. Esta combinación contribuyó en su personalidad e inclinación por la cultura y las artes. Tenía Antonieta 18 años cuando se enamoró de un ingeniero inglés, Albert Edward Blair, 10 años mayor que ella, quien era amigo de la familia del presidente Francisco I. Madero. Tuvieron un hijo, Donald Antonio. En 1926, Antonieta trató de divorciarse en varias ocasiones, pero nunca lo logró. Se cuenta que una de las razones del divorcio fue la oposición del marido a la amistad entre Antonieta y el muralista Diego Rivera. A pesar de todo, Antonieta estaba decidida a formar parte de ese cambio que respiraba en esos años posrevolucionarios. Se convirtió en una de las primeras promotoras culturales del siglo XX mexicano. Heredera de una enorme fortuna a la muerte de su padre, la empleó en impulsar proyectos como el Teatro Ulises y la Orquesta Sinfónica de México. Grandes talentos plásticos y literarios de los años 20 y 30 de la centuria pasada recibieron de ella apoyo económico y moral. Fue en ese entorno en el que conoció a Manuel Rodríguez Lozano. Era ya un conocido pintor moderno, cuando conoció a Antonieta en 1927. Antonieta se enamoró. Se trataba de un amor imposible, debido a la homosexualidad de Rodríguez Lozano. Aún así se hicieron grandes e íntimos amigos, y fue él quien impulsó a ser escritora y protectora de las artes. En 1929, Antonieta conoció a un personaje que sería definitivo en su vida, el escritor e influyente político de oposición al gobierno callista, José Vasconcelos. Al tiempo que el exsecretario de Educación Pública y gran impulsor de la cultura se lanzaba como candidato a la presidencia de la República, los dos empezaron una tormentosa relación sentimental. Dedicada de lleno a su compromiso con la causa del sufragio femenino, se fijó en la meta de despertar el deseo de votar a las mexicanas, de hacerles su derecho. En agosto de 1929, Rivas Mercado sufrió una crisis nerviosa provocada por el exceso de trabajo, y los médicos le aconsejaron retirarse de sus actividades. Viajó a Nueva York. Poco tiempo después fue a casa la campaña de Vasconcelos. En 1930, Antonieta se vio obligada a regresar a México, ya que había perdido en definitiva un juicio que ella consideró amañado, la patria potestad de su hijo Toñito. Al ver que no había manera legal de recuperarlo, decide secuestrarlo y huye al sureste de Francia. Oculta escribe un excelente libro llamado La campaña de Vasconcelos, en el que denunciaba los vicios del sistema político mexicano en los años 20. Su relación con José continuó en París. Fundaron la revista Antorcha. Sin embargo, él perdió interés en ella, provocándole una fuerte depresión, la cual se agravó cuando finalmente supo que tendría que entregar a Toñito a su padre. El 11 de febrero de aquel 1931, Antonieta se dirigió a la Catedral de Notre Dame. Ella se acercó a un reclinatorio y se arrodilló. Parecía orar. Luego, sacó de su bolsa una pistola y se la llevó al pecho. Disparó. Manuel Rodríguez Lozano conservó sus cartas, algunas fotografías. La retrató en 1934. Esos son los rastros de la gran pasión de la mujer moderna, inteligente, atormentada. Es preciso, sobre todo para las mujeres mexicanas, ampliar su horizonte, que se les eduque e instruya, que cultiven su mente y aprendan a pensar. Antonieta Rivas Mercado, un ángel obligado a volar.